Iniciamos entonces, ¿ya? En lo que van entrando se irán integrando, ¿sí? Bien, nuestra clase de hoy, Historia del Perú, la última, Perú desde 1980 hasta la actualidad. Sabemos que en 1980 terminó el periodo de las Fuerzas Armadas en la persona de General Bermúdez, ¿no? Bermúdez, muy bien. Él dejó, pues, para firmar, ¿no? Un documento que tuvo que firmarlo el señor Belaúnde Terry, ¿no? Lo preparó él para el Congreso, ¿no? Lo que hoy estamos también discutiendo, las nuevas leyes, los acuerdos, ¿no? Bueno, durante estos 20 años que transcurrieron de la República Peruana, ¿no? En el siglo XX, se caracterizó en primer lugar porque desde el año 50 teníamos militares que nos habían estado gobernando hasta el año 80. La aparición de los movimientos subversivos son los que causarían graves daños a nuestro país y justamente aparecen después del gobierno, ¿no? Militar. Aparecen justamente en el gobierno de Belaúnde, continúan en el gobierno de Alan García y se continúa, valga la redundancia, hasta el gobierno de Fujimori. Bien, este siglo XXI, al iniciarse, en conclusiones va a resultar pues un enjuiciamiento a todos los últimos años del siglo XX, o sea, inicios del siglo XXI. ¿Por qué? Porque se trata de un periodo en curso que se ha cerrado un ciclo histórico del siglo XX, pero con muchas deficiencias dentro del gobierno peruano. Primeramente por los cambios que hubo de un militar a otro, luego nuevamente la democracia, una democracia que también viene plagada de movimientos como los Tupamaru, Sendero Luminoso, el MRTA, es decir, varios movimientos, no solamente en esta parte de Sudamérica, sino nos encontramos que desde Centroamérica tenemos problemas, tenemos en el norte también, en Venezuela, tenemos problemas en Colombia, Ecuador es el único que hasta ahorita no ha tenido problema, ¿no? Pero los demás países sí. Tenemos una serie de cambios que afectan pues a la política sudamericana. Bien, después del gobierno militar hemos tenido a Fernando Belaúnde Terry, que como ustedes saben, se descubrió que la página 11 no tenía ningún problema y que el haberlo sacado a él del gobierno había sido un abuso. Bien, asimismo termina su gobierno con con el déficit de democracia, muy bien, pero problemas económicos y problemas de terrorismo en la Sierra del Perú. Ingresa pues en el año 1985 hasta el 1990 Alan García Pérez, que como ya sabemos, ¿no? Hace un gobierno sensacionalista, inmediatamente es impedido de tener préstamos a nivel internacional por su vehemencia, su juventud, ¿no? Que quiso estatizar la banca. Posteriormente no se hace, aparece el dólar MUC y el MRTA comete pues una serie de abusos y malogran prácticamente todos esos años de tranquilidad. Asimismo ingresa el año 1990 después de las elecciones, ¿no? Ingresa Alberto Fujimori con las promesas de que todo va a ir bien, de que no va a haber ningún alza de precios, ¿no? O sea, una serie de promesas muy bonitas, pero que al final Vargas Llosa tuvo toda la razón en decirnos del problema que había quedado del gobierno de Belaúnde, un forado en la economía que iba a ser, ¿no? una alza, un choque económico, lo cual los peruanos no creyeron nada, creyeron más en Fujimori, en las mentiras, y lamentablemente pues se da el Fujimorazo, como se dice, ¿no?
todo subió de un día para el otro, y posteriormente, en el 5 de abril de 1992, el autogolpe que se da Fujimori, cerrando el Congreso, porque, como ustedes saben, él no tenía mayoría en el Congreso, no había apoyo para todo lo que él hacía. Entonces, inmediatamente, el autogolpe va a hacer que en ese momento se elabore la Constitución de 1994, la cual pues definiría un régimen económico tipo liberal en el cual se descarta y no se toma en cuenta las 8 horas de trabajo, ¿no? Se prohíben los sindicatos, es decir, una serie de medidas contrarias a lo que realmente es una democracia. Desde ahí encontramos la decisión de Fujimori de ser un dictador, ¿no? En vez de un buen presidente elegido por el pueblo democráticamente. Asimismo, anecdóticamente tenemos que reconocer que en el 92 también Sendero Luminoso hace su aparición en una serie de eventos, ¿no? Donde mueren muchos niños, muchas personas, y es capturado pues Abimael Guzmán, fundador de Sendero Luminoso. Se va a producir posteriormente la guerra del Cenepa en el año 1995, ¿no? Contra Ecuador. Ecuador siempre buscando los momentos especiales para aprovechar. Para esto se inicia una conversación con Brasil, Estados Unidos, Argentina y Chile, y se llega pues al momento de paz de Itamaraty. Posteriormente, en el 98, ¿no? Se cerró las fronteras y se celebra el Acuerdo de Brasilia, con el cual queda zanjada las contrariedades, ¿no? Y desavenencias que había con Ecuador. Se le regala no sé cuántos kilómetros también al Ecuador. Así nos evitamos los problemas. Se da la reelección en el 95 de Alberto Fujimori. Eso ya lo tenemos en cuenta, ¿no? Posteriormente a la reelección en el año 2000 aparece pues Popio Olivera, ¿no? Un gran también político, con los Vladivideos que van a dejar al descubierto una serie de acontecimientos que realizaba Alberto Fujimori a través de su asesor Vladimiro Montesino para convencer a muchos políticos de renombre, ¿no? O los más conocidos, ¿no? Para que se pasaran a apoyar al grupo de Fujimori. En este caso fue el primero, Alberto Curi, ¿no? Alcalde del Callao, creo, o gobernador del Callao, que se recibe una bolsa de dólares para pasarse a apoyar a Fujimori. Y así como él desfilaron más de 20, 25 personas que fueron apareciendo en los Vladivideos. Para esto aprovechó el señor Fujimori, que tenía que ir a una de las cumbres, ¿no? En Europa, y se retiró con esa premisa, pero ya no regresó. Y procede a renunciar al cargo de una manera a través de un mensaje, ¿no? Renuncia a la presidencia del Perú. Para esto, en el Congreso peruano estaba de presidenta del Congreso la señora Marta Hildebrand, ¿sí? Entonces es ella quien recibe y acepta la renuncia de Fujimori como por faltas a la moral, ¿ya? En ese caso, pues sí era, ¿no? Era consciente ese momento. Posteriormente, vamos a tener el gobierno transitorio del señor Paniagua, para que bien aceptado, acertado también en todos sus quehaceres, como por ejemplo, tenemos que destacar que fue nombrado presidente provisorio, ¿no? Y lo cumplió a cabalidad, entregó el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en concesión
algo que no le gustó a los peruanos, por 20 años a una empresa alemana. Se produce el incidente entre el presidente Paniagua con el corrupto mafioso periodista Nicolás Lucar, ¿no? Siendo desenmascarado Lucar al intentar difamarlo e involucrarlo en un supuesto negociado de tráfico de armas. Se logra también capturar a Vladimiro Montesinos en Venezuela, en una playa de verano. Se produce el incidente del impasse con Venezuela que motiva tensiones entre los dos estados. Se firma un contrato de explotación de gas de Camisea, ¿no? Postergado por hace 20 años anterior. Se produce el retorno de Alan García al Perú, luego de casi 10 años de exilio. Se convoca a elecciones para el año 2001 y candidatos de este proceso fueron Alejandro Toledo, de Perú Posible, y Alan García, del APRA. Se da entonces el gobierno de Alejandro Toledo Manrique, ¿no? El cual tiene algunos logros, porque también se le descubre corrupciones, logros como por ejemplo la desactivación del Ministerio de la Presidencia, implementación del programa de vivienda, Mi Vivienda, techo propio, aumento de la policía, maestros, enfermeras, obstetrices, médicos, un injustificado aumento salarial se le dio a los magistrados del Poder Judicial, ampliación del Seguro Social de Salud, construcción de carreteras, aplicación del proceso de regionalización a nivel departamental, luego la aplicación de la irrigación de olmos en Charcani y Majes, inicio de la explotación del gas de Camisea, exportación de gas del boliviano, del puerto de Perú de Hilo. También se da la ejecución de proyectos de Bambas de Apurima, promulgación de la ley de regalías mineras para los trabajadores, restauración de los miembros del Tribunal de Constitución que habían sido defenestrados por Fujimori. Las reservas nacionales subieron a 16.000 millones de dólares y nuestras exportaciones llegaron a alcanzar cifras récord de 18.000 millones de dólares. La devaluación del dólar se dio por estos días, se puso fin a la Comisión Reorganizadora de Universidades, se implementa el Plan Huascarán, se adquieren fragatas italianas tipo para la Marina de Guerra, aunque existen propuestas que no se cumplieron, tensión creciente entre Perú y Chile por el problema de la delimitación marítima, que luego ya fue solucionado con la intervención de La Haya. La explotación de yacimientos de fosfatos en Bayóvar y en Piura, se inicia la construcción de carreteras interoceánicas que serían de valiosísimo medio de integración en el coloso sudamericano, sobre todo con Brasil, ¿no? Recibimos visitas de los norteamericanos como Jorge Bush al Perú, ¿no? La victoria de la municipalidad de Luis Castañeda Locio, convocatoria de elecciones generales en 2006, resultando presidente de la República por segunda vez Alan García. Bien, después de esto tenemos, ¿no? De Alan García tenemos a Humala también, ¿no? Como último de los presidentes. Bien, en nuestro libro solamente aparece hasta Fujimori. Yo tengo que involucrar a los otros porque tenemos hasta Humala, como les digo, y de allí viene nuestro cuestionario y una lectura para ustedes, ¿no? El terrorismo en el cine peruano. Eso ya lo hemos visto, creo, cada uno de nosotros sabe ya de eso, ¿sí? Bien. Está siendo grabada la clase, entonces para que tus compañeros puedan tomarle nota. De acá vamos a hacer nuestro cuestionario. ¿Les parece? Si ustedes tienen alguna respuesta, por favor, levantan la manito o me avisan, ¿sí? Ya se retiró la directora. A ver, considerando las últimas 6 décadas, indica en qué año la crisis política y económica propician la institución de regímenes autoritarios en el Perú. Más o menos en los últimos aproximadamente, ¿cuál sería para ustedes? Lo que yo tengo acá es del 1952 hasta el 63, que lo toma el 68 sería, ¿no?
68 sería o sea, sería la letra A aproximadamente, pero no fue hasta el 90, porque fue hasta el 80 nada más. Pero como no hay alternativa del 80, sería la letra D del 1952 al 63. Pero como nosotros sabemos que es hasta el 1980, vamos a poner desde 1945 hasta 1980. Lo ponemos con nuestro lapicero. Esa pregunta, por supuesto, que no la voy a poner en el examen para nada, ¿verdad? Porque está así entre, como ustedes ven, el libro tiene una serie de fallas. ¿Ya? Bien. Segunda pregunta. Las primeras acciones de Sendero Luminoso y del MRTA se produjeron durante el gobierno de Fernando Belaúnde. Fernando Belaúnde. Perfecto. Muy bien. Melissa, ¿verdad? Sí. Muy bien. Todo con nota, ya ustedes saben. Bien. Tercera pregunta. Durante el segundo gobierno de Belaúnde Terry se produce un conflicto limítrofe. ¿Con qué país? Ecuador. Ecuador. ¿Quién contestó? Donaire. Jara. Total. Yo mismo. Los dos para ninguno. Listo. 4. El desarrollo de una economía heterodoxa que trajo como consecuencia la hiperinflación corresponde a qué presidente? Alberto García. No. Alan García, disculpe, miss. Alan García, señorita, ¿ya ve? Ya. Está equivocada, disculpe. 5. Agrupación política que surge a fines del gobierno de Alan García, que tuvo como líder a Mario Vargas Llosa. Libertad. Libertad. Muy bien. Continuamos. El shock económico y la constitución del 1993 se desarrollaron durante el mandato de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori, ese sinvergüenza, caramba. Y todavía la Keiko quiere ser presidenta, ¿no? Y hay un montón de señoras y señoritas. ¡Keiko! Dios mío, para matarlas están. Bien, 7. Durante el fujimorismo se promulgó la Constitución de 1993. 93, muy bien. Durante el gobierno de Alberto Fujimori, del 90 al 2000, se realizó una reforma laboral que significó la eliminación de los sindicatos, ¿ya? Eliminación de sindicatos. Porque acá no están las 8 horas, también eran las 8 horas, pero es la eliminación de los sindicatos. Nadie podía hacer huelga ni nada de ello, y sobre todo los sindicatos. 9. La diferencia entre los gobiernos dictatoriales de Augusto B. Leguía y Alberto Fujimori es que el primero, ¿qué hizo el primero? O sea, B. Leguía promovió la corrupción del Estado, lo mismo que hizo Fujimori, ¿ya? La pregunta 10. Asumió el mandato presidencial luego de la destitución de Alberto Fujimori. ¿Quién? Valentín Paniagua. Valentín Paniagua. Muy bien, señorita y jóvenes. Ahora, las preguntas del examen vienen desde el Ochenio de Odría hasta el último tema que hemos hecho. ¿Les parece? Van a venir 10 preguntas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? O sea, viene desde el Ochenio de Odría. Vamos a ver. Las preguntas que van a venir a partir de... en torno a la denominada desde la primavera democrática, ¿ya? Desde la primavera democrática hasta el tema de hoy. Van a venir 10 preguntas. Voy a tratar de que sean las más sencillas. La mayoría van a ser para elegir. La señorita joven que tiene algún examen que no dio, algún trabajo para presentar, háganlo ya mismo, mándenlo por WhatsApp para poder aumentarle 1 puntito, 2 puntitos. ¿Por qué?
porque tenemos ya que entregar las notas lo más antes posible de ustedes. Y sobre todo, como siempre yo les he dicho, quinto de secundaria tiene que tener sus notas ya. Ahora, hay una nota que se le pone a los jóvenes por ejemplo, participación, por ingreso a sus clases, por entrega de trabajos a tiempo, ¿no? Y sobre todo la asistencia. Aquellos jóvenes que no asisten, ya ustedes saben que tienen menos nota y no se van a quejar luego, la profesora es mala, no me quiere, me odia, me parezco a su entrenado. No, 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 no. No es así, ¿ya? Entonces a nosotros también nos están observando, como ustedes mismos ven, la directora ya sabe que han entrado, ¿cuántos alumnos? 5 alumnos. Y yo no le puedo decir, sí, entraron todos, porque ahí están las pruebas, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, espero pues que esta última clase, despedirme prácticamente de ustedes, porque no sé si tendrán su fiestita de promoción, aunque sea por Zoom, o tengan una pequeña reunión, realmente una pena, ¿no? Porque sería bonito, pero de todas maneras está en ustedes, poner la fortaleza, las ganas, la decisión de seguir adelante honradamente, porque yo sé, muchos alumnos incluso llaman de las universidades, solucióneme mi problema, mi cuestionario, porque estoy en pleno examen en la universidad. ¿Se dan cuenta? ¿Y ustedes creen que uno puede hacer eso? Aquí podemos hacerlo, porque estamos en clase, pero un examen es falta de honradez, sinceramente. Y esos son valores que nos regalan nuestros padres a nosotros. Una cosa es ayudarte con la respuesta en una clase, pero otra cosa es un examen en la universidad. Entonces, eso, la honradez es de ustedes. El valor es el que les dio sus padres a ustedes. Podemos hacer de todo, pero hay que ser honrados con uno mismo, que es lo más importante. Si eres honrado contigo, serás honrado siempre. Y serás admirado, bendecido, resaltado, ¿no? En todo lugar. Ayudarnos es una cosa, en clase. En la clase es muy distinto, pero seamos honrados. Por favor, los que tienen un trabajito, una cosita que les falte, mándenlo, aunque sea un puntito, les va a servir, ¿ya? Les deseo mucha suerte y adelante, siempre para ser mejor, siempre para ser mejor. Hagan todo a conciencia, siempre pensando en los demás y pensando en ustedes. Me pasaría a mí esto, le pasaría a los otros, ¿no? Agradecerles por estar en clase y darle muchas bendiciones, mucha fuerza, sean siempre auténticos y siempre ambicionen lo mejor. No mediocridades, porque el mediocre está en todo lado. Excelencia y lo mejor para ustedes. Cuídense mucho, ¿sí? Quería yo repasar todas las preguntas, pero de repente hay alguna pregunta que tengan ustedes, porque tenemos un poquito de tiempo todavía. Algunas preguntas de repente desde la primera que les dije. Tenemos acá en torno a la denominada Primavera Democrática, se inició con el gobierno de Bustamante y Rivero. Eso sí está bien, ¿no? La segunda, según el sociólogo Aníbal Quijano, en la segunda mitad del siglo XX, socialmente el Perú impulsó la migración de la ciudad al campo. Eso sí es cierto. Vino con el alcalde Barrantes, que mandaba todos los ómnibus de Rollero, de varias líneas, y traían a todos los provincianos a Lima. ¿Y dónde los depositaban? En la municipalidad de San Martín de Porras. Es por ello que se crea el barrio Independencia, se crea el Ermitaño, se crea San Martín de Porras, etcétera, etcétera, porque mandaban a traer a nuestros paisanos. ¿Para qué? Para las invasiones, ¿sí? Se crea el vaso de leche y todo eso, pero no fue positivo, porque ¿cuántos de ellos han venido a vender sus molientes? ¿Cuántos de ellos han venido a pasar hambre? ¿Cuántos de esos chicos son los que agarran un cuchillo y te lo meten sin asco? ¿Por qué? Porque vivieron en la calle, porque no tienen que comer, porque no van a un colegio, porque su madre no los cuida, y muchas cosas más que se derivan de ello, ¿verdad? Entonces, no fue tan positivo, para algunos tal vez, pero para todos no. 3. En el año 52 se firmó el documento por el que se ratificaba la soberanía de las 200 millas del mar territorial. Declaración de Santiago, fue un convenio de Santiago, ya, Declaración de Santiago, pero es un convenio. Es la tercera pregunta. La cuarta, los lineamientos de la economía liberal ortodoxa en la misión Klein. Hubieron otras misiones como Kremer, pero en cada una en distintos
gobiernos, ¿ya? Luego, en la reforma de constitución más importante del régimen odriguista fue la creación del CAEM. La llamada convivencia significó el APRA y Prado se unieron, APRA y Prado, ¿ya? La 7, el presidente Prado encargó la cuestión agraria cada vez más urgente por la presión demográfica. ¿Qué quiere decir? Las bases de la reforma agraria. Bases de la reforma agraria. Luego, la máxima obra vial del gobierno de Belaúnde fue la Marginal de la Selva, máxima obra. El gran auge económico del 50 al 52 que permite el gobierno de Odría fue el aumento significativo de nuestras exportaciones por la guerra de Corea, recuerden, ¿ya? Por la guerra de Corea. En su gobierno se inicia la constitución de la carretera marginal, sabemos que Belaúnde, ¿no? De ahí siguen las Fuerzas Armadas, que ya sabemos mayormente qué pasó en las Fuerzas Armadas. Fue dictatorial también el gobierno y hacían las cosas a su gusto. Ambos, uno quiso hacerle la guerra a Chile, como fue Velasco, y el señor Bermúdez demostró cobardía, ¿no? Al darle golpe a su presidente en vez de ir a hacerle la guerra a Chile, ¿no? Planteamiento de la reforma agraria, la creación de Sinamos, fue eso en el gobierno de Velasco. Luego el gobierno de las Fuerzas Armadas también, la nacionalización de los medios de comunicación, arbitrariamente también lo hizo Velasco. La construcción del oleoducto norperuano se hizo con dinero japonés. La oligarquía terrateniente norteña fue la reforma agraria que afectó principalmente a los intereses de muchos de los grandes latifundistas de nuestra parte norte. O sea, estos son los cuestionarios que van a venir y el de la actualidad, ¿ya? Cualquier pregunta, cualquier cosita, llámenme, mándenme un mensajito, una llamadita a partir de las 8 de la noche, por favor, ¿sí? Sería bueno. Quedo con ustedes entonces hasta la próxima en estos días, ¿ya? Cuídense mucho, buenos días, bendiciones. Hasta mañana. Hasta luego, Miss. Hasta mañana. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Cuídense.